Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Apocalipsis 3, 11. Dice la palabra de Dios, hermanos: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ya me adelanté, hermano Noé. No no lo oí yo lo de ayer, ¿verdad? Pero me había preparado hablar acerca de este tema. Retén lo que tienes. Mi pregunta, hermanos, es que nosotros somos muy buenos para retener muchas cosas. Nosotros somos muy buenos para retener muchas cosas. Retenemos, hermanos, muchos de nosotros somos buenos para retener cosas malas. Somos buenos para retener malas costumbres. Somos buenos, hermanos, para retener nuestro mal carácter. O sea, no se nos quita nuestro mal carácter. Somos buenos para retener malos pensamientos. Somos buenos para retener malas palabras. Sí lo retenemos, pero mi pregunta en esta mañana es: pero las cosas de Dios no las retenemos. Mi pregunta es: ¿por qué no retenemos las cosas de Dios? ¿Qué está pasando con nosotros hoy en día, hermanos? ¿Quién nos puede entender? Hermanos, a lo largo de los tiempos que me ha tocado, hermanos, formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo, hermanos, que me ha tocado ver muchas cosas. Me ha tocado ver, hermanos, que muchas veces hemos demostrado que somos muy felices sirviendo al Señor. Me ha tocado ver, hermanos, que lo hemos servido, hermanos, con mucho placer. Me ha tocado ver, hermanos, servir en las cosas de Dios, hermanos, con mucha valentía. Pero me ha tocado ver a esos mismos hermanos que lo sirvieron con placer, que lo sirvieron con mucha valentía y con mucho esfuerzo. Me ha tocado verlos ya no ser igual. Y mi pregunta siempre era: ¿por qué no ser igual? ¿Por qué no retener ese gozo? ¿Por qué a veces, hermanos, un día somos felices haciendo las cosas de Dios y por qué otro día no nos causa la misma felicidad, hermanos, hacer las cosas del Señor? ¿Por qué no podemos retener nuestra felicidad? Hermanos, hay personas, hermanos, que dan un gran testimonio en sus vidas, hermanos, con las cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Dios los ha llenado de grandes bendiciones, hermanos, y cuando estaban necesitados, muchos, hermanos, se comprometieron con el Señor a darle todo su servicio, a darle toda su entrega, siempre y cuando Dios les ayudara a salir de tal o cual situación que estaban viviendo. Y Dios los bendice, hermanos, y logran librar, hermanos, esa situación o esa circunstancia. Y empiezan con gran entusiasmo, hermanos, y de repente pasa el tiempo y ya no. ¿Qué es lo que nos hace perder, hermanos? Alejarnos de las cosas de Dios. ¿Por qué, hermanos, es tan fácil olvidarnos de las cosas de Dios? ¿Por qué es tan fácil, hermanos, perder la fe? ¿Por qué es tan fácil perder la fe? ¿Por qué andamos alegres hoy y mañana ya no? Porque somos salvos, vivimos como salvos hoy y el día de mañana vivimos como pecadores. ¿Qué está pasando, hermanos, con el pueblo de Dios ahora en nuestro tiempo? El Señor, hermanos, está escribiendo aquí este mensaje en el capítulo 3, versículo 11, se lo está escribiendo a la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia, hermanos, estaba expuesta igual que nosotros al mundo. Pero la iglesia en Filadelfia había logrado, hermanos, cosas buenas. Y dice el Señor: retén lo que ya tienes. No dejes que se te escape lo que tú ya tienes. Decía el Señor, hermanos, ahí en el versículo 8: yo conozco tus obras, dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconocen que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Tenía cosas buenas.
¿Qué es lo único que le está pidiendo el Señor? Retén eso que tienes, ¿sí? Retén eso que tienes. ¿Qué es lo que hemos recibido de parte del Señor que debemos retener, hermanos? ¿Saben qué es lo primero que hemos recibido? Nuestra libertad, ¿sí? Cuando los israelitas, hermanos, en el Antiguo Testamento, Moisés los sacó de la esclavitud en Egipto, hermanos, yo recuerdo esa historia, hermanos, como si nos la estuvieran contando, cuando era niño y me contaban esa historia. La salida del pueblo de Israel de Egipto, de esa esclavitud, hermanos. ¿Saben cómo salieron? Salieron, hermanos, contentos. No lo podían creer. Después de más de 430 años, hermanos, al fin eran libres. Estaban contentos, hermanos. Su gozo era tan grande que no se lo aguantaban. Y su gratitud a Dios era tan grande que se la manifestaban. Salieron, hermanos, cantando, ¿sí? Salieron agradecidos. Iban gritando alabanzas a Dios. Hacían muchas cosas para demostrarle a Dios su agradecimiento, su gozo y su alegría, hermanos. Y se decían unos a otros cuando salieron de la esclavitud: somos libres, somos libres. Las profecías que Dios le había hecho a sus padres ahora se estaban cumpliendo. Pero ¿qué pasó, hermanos? Llegaron a la orilla, hermanos, del Mar Rojo. Se los olvidó de dónde Dios los había sacado. 400 años de esclavitud dejados atrás, hermanos. ¿Y saben qué dijeron cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo? Dice: no había sepulcros allá en Egipto donde pudiéramos morir. ¿Dónde quedó su gozo? ¿Dónde quedó su alabanza? ¿Dónde se quedó su gloria a Dios? No lo pudieron retener, hermanos. Porque decían ellos, ¿saben qué era lo que decían? Porque era mejor que nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros aquí en el desierto. Hermanos, ellos habían sido esclavos y ahora eran libres. Y el gozo se les acabó, ¿sí? ¿Cómo retener, hermanos, nuestra libertad? Dios les había dicho, hermanos, y les había hecho una promesa que les daría una tierra que fluye y leche y miel. Una tierra, hermanos, que es capaz de dar muchas cosas. Una tierra que es capaz, hermanos, de proveer todo lo necesario. Y ahora están delante del Mar Rojo, hermanos, y ¿qué pasa? Empiezan a acordarse de Egipto. Hermanos, pero Dios manifiesta su poder, hermanos, en esa ocasión, y fue tan grande ese milagro que Dios hizo por ellos, hermanos, que cuando cruzaron el mar, estaban todos bien contentos, les volvió otra vez el gozo. Dios los había librado de la muerte, Dios los había librado de los egipcios, hermanos, y ahora eran libres. Así como el pueblo de Israel, hermanos. Muchos de nosotros, como cristianos, vemos la mano de Dios en nuestras vidas. La vemos. Porque de una u otra manera Dios nos bendice todos los días. Que a veces nosotros no veamos o no querramos ver las bendiciones de Dios, es muy diferente. Pero Dios nos bendice todos los días de nuestra vida. Cuando necesitamos algo de parte de Dios, Dios nos ayuda, Dios nos sana, Dios nos bendice, Dios nos da esperanza. Cuando nadie daba nada por nosotros, oímos de la palabra de Dios y pudimos alcanzar echar mano de esta salvación. Dios nos ha mostrado su gloria y su poder, hermanos, y aún con todo, muchos de nosotros, hermanos, llegamos a formar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vinimos a la libertad que hay en Cristo, ¿sí? Venimos con mucho gozo, queríamos hablarle a todo mundo de la salvación, queríamos que todo mundo supiera de que éramos cristianos. Pero pasa el tiempo, ¿y qué ocurre, hermanos? Ya no es igual. El gozo se acaba, la entrega se acaba, el querer que todos sepan que somos cristianos se acaba. ¿Qué pasa, hermanos? Porque muchos de nosotros, como el pueblo de Israel, somos libres por fuera, pero no nos hemos liberado, hermanos, no hemos sido liberados por dentro. Nuestro corazón sigue siendo esclavo. El corazón de los judíos, hermanos, estaba en Egipto y ellos querían regresar a Egipto.
Muchos de nosotros, hermanos, no hemos aprendido a retener nuestra libertad porque nuestro corazón hemos sido liberados por fuera, pero nuestro corazón está en Egipto. Y alguien diría, bueno, ¿por qué nunca estuvo en Egipto? Diría, sí, pero está en el mundo todavía. Nuestro corazón, muchos de nosotros, nuestro corazón sigue siendo, seguimos siendo esclavos, seguimos añorando el pasado, hermanos, como el pueblo de Israel. Decía, ¿saben cómo decía? El pueblo de Israel, estábamos mejor en Egipto. Y dice, hermanos, como esclavos. Dice, estábamos mejor allá. Muchos de nosotros como cristianos, muchos cristianos llegan a decir, mejor estábamos en el mundo. Hermanos, aprendamos a retener lo que tenemos. No importa la oferta que nos haga el enemigo. El enemigo nos hace muchas ofertas. Satanás, el diablo, hermanos, nos hace muchas ofertas para que nosotros dejemos de retener lo que ya tenemos. Ninguna cosa creada, dice el apóstol Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es para darle gloria a Dios, hermanos. Tenemos esa libertad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué le decía el ángel a la iglesia de Filadelfia? Retén lo que tienes, retengamos, hermanos, esa libertad. Otro punto, hermanos, que muchas veces no somos capaces de retener, hermanos, nuestra fe. Hermanos, si tuvieses fe, dice el Señor Jesús, con un grano de mostaza, lo dirías a este monte, quítate y plántate en el mar, y así sería hecho. Mateo capítulo 17, versículo 20. Cuando venimos, hermanos, a formar parte del cuerpo de Cristo, hermanos, teníamos mucha fe. Y demostramos esa fe, hermanos, a veces hasta con lágrimas. Y queríamos que nuestra fe fuera manifiesta en todas partes. Que queríamos que nuestra fe moviera todas las montañas. Y si teníamos esa fe, sabíamos, hermanos, y creíamos que podíamos hacerlo. No hay nada que fuera imposible para nosotros. Porque teníamos mucha, pero mucha fe. Pero pasó el tiempo. ¿Y qué pasa, hermanos? No aprendimos a retener la fe. Porque a veces hay circunstancias, a veces muy pequeñas, que nos hacen perder nuestra fe. Circunstancias, detalles muy pequeños y la fe se pierde. Estamos sufriendo, hermanos, porque nos falta fe. Es increíble, hermanos, es inimaginable que nuestra vida cambie tanto, hermanos, cuando nos encontramos con Jesús y cuando nos encontramos lejos del Señor. Cambia demasiado. La iglesia en Éfeso, hermanos, poquito antes de esto que estamos viendo, la iglesia en Éfeso era bien fuerte, hermanos, bien constante, y estudiaban y estaban ahí siempre, hermanos. Pero le dice el ángel a la iglesia de Éfeso, solamente tengo contra ti que has dejado el primer amor. Lo has dejado. Y muchos de nosotros, así como perdemos nuestro primer amor, hermanos, así perdemos nuestra fe. En momentos, hermanos, ante problemas, ante una enfermedad, ante una tentación, ante una situación difícil, hermanos, buscamos en nuestro botiquín espiritual, hermanos, y buscamos un poco de fe. Y nos damos cuenta, hermanos, que la hemos perdido y ya no la tenemos. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, con Abraham cuando Dios le pidió a su hijo, su único hijo, su primogénito, el hijo de la promesa de Dios, hermanos? Dios ya se lo había prometido, hermanos, a Abraham, hermanos. Sin embargo, dice, sacrifícame a tu hijo primogénito, hermanos. ¿Y saben qué hizo Abraham, hermanos? Se levantó hoy de mañana a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Cualquiera de nosotros, hermanos, lo que hubiera respondido, hermanos, sería, no, ¿cómo es posible que pueda yo hacer eso? Dios me dio esto, ¿cómo es posible que Dios ahora me lo quiera quitar? Hermanos, Dios nos habla de muchas maneras, nos habla por medio de muchas cosas, hermanos. De hecho, ayer lo veíamos. Dios nos habla de muchas maneras. Lo escuchábamos en la campaña, hermanos, ayer con el hermano Víctor Maldonado. Dios nos habla de muchas maneras para que nosotros entendamos. Y aprendamos, hermanos, a retener nuestra fe. Aprendamos a vivir de fe, hermanos. Decía el apóstol, dice la historia ahí en la historia, hermanos, hablando acerca de Abraham, hermanos.
Cuando llegan al monte, hermanos, Abraham le dice a sus siervos, dice, yo y el muchacho vamos a adorar al monte, vamos a ir a adorar, dice, y volveremos aquí con vosotros. Él no dice, voy a ir a adorar con el muchacho y voy a regresar yo solo. Dice, vamos a volver. Él tenía su confianza y tenía su fe, hermanos, en que Dios le iba a librar de esto. Cuando Abraham estaba ahí, hermanos, tomó a su hijo y él aquí le puso la leña. Y su hijo le preguntó, ya tenemos la leña, tenemos todo aquí para el holocausto. Y le dijo, ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Qué problema? ¿Qué le va a decir Abraham para su hijo? Era un problema, una pregunta, buena pregunta. ¿Y dónde está el cordero? ¿Y saben qué le contestó Abraham, hermano? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Amén. Hermanos, ¿qué habríamos hecho nosotros? ¿Dónde estaría nuestra fe? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar a nuestro hijo? Si dicen algunos que sí, yo digo que son mentiras. No somos capaces de hacerlo. No. Porque una cosa pequeña, hermanos, nos roba la paz. Porque a veces alguna duda, hermanos, pequeña viene a nuestra mente y nos quita nuestra fe. Porque sucede cualquier circunstancia en la vida, hermanos, ya no quieren venir a reunirse con la iglesia. ¿Por qué? Está lloviendo, ya no voy a ir a congregarme. Estamos pidiendo que yo la bendición. Oye, me levanté tarde y ya no voy. ¿Por qué? Porque cualquier cosa nos hace dejar de tener fe. Porque cualquier excusa muy pequeña nos hace perder nuestra fe. Por eso dice el Señor, retén lo que tienes, retén tu fe, que no se pierda. Dice, hermano, es que yo quisiera tener más cosas. No, preocúpate por retener lo que ya tienes. No pierdas lo que ya tienes. Yo creo que Abraham, hermano, estaba seguro que Dios no le iba a fallar. Por eso lo dijo así. Él estaba seguro, hermanos. Porque dice, vamos a ir y vamos a regresar. Dios va a proveer de un cordero. Mi hijo no será el cordero. Era la mente de Abraham. Dios va a proveerse de cordero, decía Abraham en su mente. Y todavía cuando levanta su cuchillo para sacrificar a su hijo, todavía seguía pensando lo mismo. Dios va a proveer de cordero. Dios vio la fe de Abraham y lo detuvo. Bendito sea Dios. Hermanos, retén lo que tienes. No desmayes. Confía en aquel que te llamó. No pongas tu mirada en las circunstancias que pasan alrededor tuyo. Pon tu fe en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice el escritor de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Él te llamó, Él va a cumplir su promesa porque Él lo prometió. ¿Por qué, hermanos? Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Solamente retén tu fe. Y es la invitación en esta mañana, que retengamos nuestra fe. Otra cosa que debemos retener, no solamente nuestra libertad, no solamente nuestra fe, hermanos, vamos a retener nuestra sanidad. ¿Sí? El problema, hermanos, que hemos sido sanados por el Señor, o hemos sido salvados por el Señor. ¿Sí? Nuestra sanidad. Como a veces nosotros nos llegamos a enfermar y nos damos cuenta, hermanos, que pudimos haber evitado alguna enfermedad. ¿Por qué, hermanos? Porque podíamos haber prevenido y retenido nuestra salud. ¿Sí? Nuestra sanidad podíamos haberla retenido. Podíamos habernos salvado. Retén tu salvación, reténla. No seas como el hombre que construyó su casa sobre la arena porque vinieron vientos fuertes y se crecieron los ríos y pegaron contra aquella construcción. Y dice que grande fue su tragedia. Tu sanidad no sea así. Reténla. No te duelas después. No vayas a estar teniendo lástima de ti mismo, porque no supiste retener lo que ya tenías. Conocemos nosotros, hermanos, el poder del Señor. Conocemos, pues, hermanos, nosotros el alcance de Dios.
retengamos lo que tenemos. Permanezcamos en su palabra, luchemos por su palabra. Que la palabra de Dios, hermanos, haya cabida en nuestro corazón y no solamente eso, hermanos, que la palabra de Dios actúe en nuestro corazón. Nutrámonos de ella, llenémonos de la palabra de Dios, aprendamos de ella cada momento de nuestra vida. ¿Saben por qué, hermanos? Porque al meditar de la palabra de Dios, la única manera, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto? La única manera en que pudo librarse de las acechanzas del tentador, ¿se acuerdan cómo fue? Con la palabra. Y si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, hermanos, vamos a resistir al diablo. Y dice la palabra de Dios que si somos capaces de resistir al diablo, dice, ¿qué dice? Él huirá de vosotros. Es que ahí no hay cabida. En nosotros no debe de haber cabida para Satanás. Resiste al diablo, y la manera de resistir al diablo es con la palabra del Señor. Dice, resiste al diablo y huirá de vosotros, hermanos. Cuando la duda venga, rechacémosla, hermano. Cuando el temor venga, rechacemos el temor. Cuando el desánimo venga, rechacemos el desánimo de nuestras vidas. Cuando venga la enfermedad, hermanos, rechacemos eso. El Señor tiene poder, hermanos, de actuar en nuestras vidas, pero siempre y cuando nosotros seamos capaces de retener lo que ya tenemos. No perdamos la fe, hermanos. Creamos en las promesas del Señor. No perdamos esa libertad que hemos recibido. No perdamos la sanidad. ¿Saben cuándo le damos valor a nuestra salud? ¿Saben cuándo perdemos a valorar nuestra salud? Cuando ya no la tenemos. ¿Sí? Por eso dice el Señor, retén lo que tienes, retén lo que Dios ya hizo por ti. Si ya recibiste a Cristo, retén a Cristo en ti. Hermanos, que ninguna duda ponga a Satanás en tu corazón. Para concluir, hermanos, reflexionemos un momento en nuestro texto inicial, hermanos, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice, retén lo que tienes, para que ninguno, fíjense lo que dice, ¿para qué voy a retener lo que tengo? Dice, para que ninguno tome, ¿qué? ¿Les gustaría, hermanos? Para que ninguno tome tu corona. Esta es la iglesia de Filadelfia, hermanos. Fue a la única, hermanos, que Cristo no reprendió. A la única que Cristo no reprendió como a las otras iglesias. Estaba actuando bien. Estaba haciendo las cosas bien. Aunque tenía poco poder, pero hacía las cosas bien. Alguien me dice, yo estoy haciendo las cosas bien. Sí, lo único que tiene el Señor, retén lo que estás haciendo. Retén lo que tienes. Yo les pregunto ahorita, ¿qué es lo que tienes para retener? ¿Algún talento que tienes ahí en tu vida? Es que, hermano, todavía no lo pongo en práctica. ¿Qué estás esperando? ¿Sí? Hermanos, ¿alguna entrega hacia Dios más eficaz como la que estamos dando ahorita? ¿Por qué te la guardas? Demuéstrala. La mejor manera de retener algo, hermanos, es demostrándolo. Y si el diablo, hermanos, llega, como dicen los niños, si el diablo llega a tu corazón y dice, no, aquí está lleno ya. Estoy lleno y estoy lleno de Cristo. Hermanos, y si llegase, hermanos, a ver algo que quiera quitar lo que ya tenemos, nuestra libertad, nuestra fe y nuestra sanidad, y que viene Satanás, hermanos, y trata de inducirnos la duda, el hecho de, hermanos, de que no tengamos fuerza, el hecho de que perdamos el ánimo, ¿qué le vamos a decir? Y el apóstol Pablo nos da un ejemplo, un ejemplo, hermanos, y unas palabras bien importantes. Filipenses 4:13, por eso vamos a concluir. ¿Qué le vamos a decir? Cuando Satanás nos diga que nosotros no podemos, ¿qué le vamos a decir nosotros? Todo lo puedo en Cristo. Eso es lo que vamos a decir. La mejor manera de retener lo que tenemos, hermanos, es que Cristo esté con nosotros.
Meditemos en ello, hermano. ¿Qué es lo que hemos alcanzado? ¿Lo estamos reteniendo? ¿Lo estamos guardando? ¿Lo estamos disfrutando? Es el único mensaje, no tanto de reproche, hermano, que tiene el ángel para la iglesia de Filadelfia. Simplemente le dice, retén lo que tienes. Pero dice también da una razón. ¿Por qué lo tengo que retener? Para que otro, o para que ninguno tome su corona. ¿Y saben cuál es? La corona. Vamos a cantar un himno, hermano, de invitación. Si alguien quiere echar mano de esa salvación, quiere echar mano de esa libertad, de esa fe, de esa sanidad que solamente puede haber en Cristo, puede tomar la decisión ahora. Y si alguien quiere, que oremos por él porque se siente en deuda con el Señor y quiere ponerse a cuentas con Dios. Yo ya voy a decir, hermano, pero siento que tal vez no estoy haciendo las cosas como Dios quiere que las haga. Pueden pasar aquí enfrente también. Podemos orar por usted para que Dios le ayude en todo momento. Vamos a estar aquí, hermano.